Hijos de Dios, estamos aquí, de verasmente es para rendirle culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que con ese propósito, con ese mismo propósito de ayudarnos mutuamente entre unos y otros la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se traza así, de enseñarnos unos a otros, de aprender unos a otros, de corregirnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros. O sea, ese es el amor de Dios. No es algo que podemos pensar que por una exhortación, un corregimiento, eso nos desagrade, más bien no. Eso es lo que nos llena más bien de ánimo, de fuerza espiritual para cada vez podamos ser mejores hijos de Dios. O sea, es porque Dios, su grande propósito es que sus hijos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Prácticamente eso ya lo tenemos nosotros prácticamente en nuestra mente, en nuestros corazones, y esa es una de las razones por la cual estamos aquí. Para hoy he tenido el privilegio de traer un tema. No es tan amplio, pero tiene mucho que enseñarnos. Para esto el tema se basa únicamente en un texto, en un solo texto, hermano. Dentro de este texto tenemos algunos puntos. Imagínense un texto, hermanos, que nos extienda un tema de 3, 4 puntos. Es muchísima enseñanza de bienestar para todos y cada uno espiritualmente. La vez pasada en la oración que compartí yo les había mencionado algo sobre el libro de Hebreos 10:22, y ese texto es el que vamos a leer, a estudiarle hoy prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué únicamente este texto de Hebreos 10:22? Para hacer un poquito de comentario acerca del libro de Hebreos, se basa precisamente en animar a los hermanos, de afirmar nuestra vida espiritual, aún cada vez más, cada día, cada año que cruzamos, de afirmar nuestros corazones, porque a eso se refirió el traductor del libro de Hebreos, con el único propósito de que los hijos de Dios no desmayen, que no vuelvan hacia atrás, sino más bien amonestar para que tengamos memoria que hay algo que a veces nos puede atrapar en algún momento por la debilidad o por el enfriamiento espiritual, que es la apostasía, es decir, apostatar de la fe de Jesús. El libro de Hebreos se traza básicamente en animar a los hijos para que no tengamos lugar que retroceder, sino más bien de cada día más. Ahora el texto podemos hacer uso de él. Alguna vez yo ahí les quería comentario. En la vez pasada cuando yo participé en la oración, yo comentaba de que de algún hermano o varios hermanos, recordando un poco de la historia de hermanos que nos visitaban al principio, que nos sembraron básicamente la palabra del Señor en muchos, aquí en este sector, Unión Lojana, Lomal. Y había un hermano, no exactamente reconozco cuál era, pero entre ellos estaba, pues que era el hermano Arnulfo o el hermano Franco Calderón. Ellos sabían usar un término común. Decían, vamos a trillar, hermanos, el grano. Vamos a trillar el grano. O sea, ese es un sentido común o un sentido figurado, o como parábola también, que para expresar otra cosa. En este caso, cuando ellos decían así, era porque se trataba de que íbamos a estudiar un tema o frase o un texto. Así era, pero prácticamente. Y entonces, lo que quiero decir es que ahora vamos a trillar este texto, frase a frase.
Tal vez ustedes tengan quizá memoria o historia de qué es trillar un grano. Para hablar un poquito, trillar un grano era donde se llegaban las cosechas. Bueno, aquí sí se hacía también, pero no se trillaba. La palabra trillar, pues en nuestra provincia de Loja, se trillaba muchas de las veces cuando no habían animales. Uno tenía que pisotear el grano para poderlo liquidar la corteza y el grano separarlo aparte. O sea, eso se trillaba. Los que tenían también trillaban con animales, con caballos, le pisoteaban ahí en la era al frejol, y bueno, trillaban el grano, o sea, en el sentido eso, literal. Entonces, prácticamente los hermanos sabían decir así, y era una manera de cómo poder, para iniciar un texto, o tema, o frase, para poderle estudiar, básicamente conforme al propósito de Dios. O sea, darle una verdadera interpretación. Bueno, entonces vamos a ir de comentario. Ahora vamos a ir al grano entonces. Vamos ahora sí a trillar específicamente lo que nos quiere decir aquí Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Alguna vez yo les decía, me agrada referir este texto, porque tiene profunda enseñanza para todos y cada uno como hijos de Dios. Hebreos 10:22 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está ahí el texto. Hermanos, el traductor de Hebreos, como ya había comentado, hermanos, el propósito de que tradujo el libro de Hebreos, hermanos, eran siervos de Dios y cuyo deber, responsabilidad, el amor que operaba de Dios a través de ellos era para animar a los hermanos. Y según este texto, por ejemplo, donde dice acerquémonos con corazón sincero, aquí tenemos 4 frases muy importantes que lo detalla el libro de Hebreos, este tratado que es por parte de Bill Rivers acerca de Hebreos 10:22, o sea, lo detalla exactamente. A veces, comúnmente a veces lo estudiamos al texto, a veces en temas le leemos en parte, pero aquí esta traducción o este comentario acerca de Hebreos 10:22 tiene mucho profundo sentido, o sea, le detalla en varios textos que nos llevará en diferentes libros. En este momento vamos a ver solamente lo que dice acerquémonos. Bueno, ¿cuál es la razón de acercarse? ¿O qué significa acercarse? Dice acerquémonos. Todos y cada uno sabemos que cuando nos acercamos a Dios, o sea, nos reunimos también, nos unimos, es porque queremos dar fiel cumplimiento a lo que Dios nos ha entregado en nuestros corazones. ¿Nos acercamos para qué? Para cumplir sus mandamientos. En primer lugar, el cristiano es consciente de lo que se acerca y a qué se acerca y por qué se acerca. Nos acercamos, todos y cada uno estamos hoy. Todos nos trasladamos de nuestros hogares aquí a esta congregación para dar fiel cumplimiento a Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué o cómo o por qué estamos aquí? ¿Cómo nos acercamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Acerquémonos o acercarse a Dios. Es porque cada cristiano estamos conscientes de lo que vamos a hacer a Dios primeramente, y también hay otra lección bastante, hermanos, cuando todos nos reunimos, estamos todos presentes, hermanos,
esto es parte de la estimulación entre unos y otros al amor fraternal. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando hacia Dios y es Dios el que nos une o nos nutre a ser mejores hermanos, animados, fuertes, solícitos, manifestando que nos amamos unos a otros. Por eso es que nos acercamos, hermanos. No, si es simplemente, no sería simplemente acercarnos es para decirle a Dios gracias a Dios, pero hermanos, hay también otra lección. Es porque nos autoestimamos entre unos y otros. Nos animamos, nos fortalecemos por la presencia, por la acción, por su actitud, su vida entre unos y otros. Bueno, vamos ahora sí a seguir trillando esta palabra. Acerquémonos. Dice aquí el comentario. ¿Acercarnos a qué? Pregunta. El cristiano se acerca a Dios y a su trono de gracia. Hermanos, eso es que el cristiano estamos frente a Dios, al trono de su gracia. Reconocer que Dios por gracia nos hizo salvos, nos perdonó. Él murió por nosotros. Nos acercamos a Dios y a su trono de gracia. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? ¿O en qué actitud? Primeramente, todos y cada uno sabemos el orden. Un orden establecido en cada congregación. Bueno, en algunas congregaciones en diferente orden. Unos celebran el culto por la tarde, otros quizá por la noche, otros en la mañana, como aquí en la congregación. Pero estamos para rendirle a Dios reverencia. Primeramente en oración. Un orden. Culto. Servicio a Dios. Y finalmente, ¿cuál sería la finalidad de que estamos aquí juntos, reunidos entre unos y otros? Es porque tenemos ese fuerte deseo de ser salvos. O sea, estamos caminando, estamos luchando para llegar hacia la vida eterna. Por eso estamos aquí, por eso nos acercamos, porque anhelamos ser salvos en el día final. Por eso nos acercamos, hermanos. Dice, pero tenemos que hacerlo según las condiciones que siguen. Tomemos en cuenta. Y hemos encontrado primeramente una de las condiciones, las cuales nos ha hablado Hebreos 10:22. ¿De qué? De que cada cristiano nos acercamos a Dios para dar cumplimiento con sus mandamientos. Como decía, pero tenemos que hacerlo según las condiciones que siguen. Primeramente, estamos ya cumpliendo, nos acercamos, todos venimos aquí, nos estimulamos al amor, nos saludamos con afecto fraternal unos y otros, y es parte del estímulo. Porque estamos para agradarle a Dios primeramente, y por eso es que vamos a ver seguidamente qué otras condiciones son. Repito, pero tenemos que hacerlo según las condiciones que siguen. ¿Qué nos decía en el verso 22? Ahí tenemos algunas cosas. Donde decía, acerquémonos con corazón. Una segunda frase. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos visto, primeramente, acerquemos. Es que el cristiano nos acercamos es para agradarle a Dios y también para estimularnos entre la hermandad unos y otros. Pero tenemos que hacerlo según las condiciones que siguen en continuación. Luego dice, con corazón sincero. Bueno, ¿qué tenemos que ver ahora entonces? Estamos aquí, todos. Sin embargo, bueno, creo que
algunos hermanos o hermana no estuvo hoy, pensábamos que podía venir, pero bueno, estamos aquí los que estamos realizando la voluntad de Dios, porque por eso nos hemos acercado. Dice, con corazón sincero. ¿Qué tiene de lección esta frase, con corazón sincero? Esto significa libre de alguna profesión exterior o hipocresía. O sea, eso es básicamente cuando nos dice con corazón sincero. O sea, ninguno, todos nos acercamos aquí es con un corazón sincero. O sea, damos evidencia con Dios que estamos con un corazón dispuestos para hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no venimos con un corazón sincero, hermanos, entonces no estaríamos agradando a Dios. Aunque aquí entre hermanos podemos agradarnos abundantemente. Puede ser así. Pero nuestro interior, para con Dios, puede ser que esté otra razón. Por eso es que dice el Señor, según la primera frase, cada cristiano es consciente de acercarse a Dios con un corazón sincero, libre de toda profesión exterior o de hipocresía. Sí, hermanos, todos y cada uno somos conscientes de cómo vamos a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, nadie puede pensar lo que nuestro hermano, nuestra hermana, cómo esté su interior, para poder decirle que no puede participar. Hermanos, alguien o el hermano a veces sabe decir, somos ya personas adultas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo está nuestra vida para con Dios y los hermanos? O con la sociedad también. En todo eso incluye tener un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Tercera frase, lo que nos decía Hebreos 10:22, como decía, nos acercamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa certidumbre? Vamos a leer este texto, lo que dice en Santiago 1:6. Ahí está lo que significa la palabra certidumbre. Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Hermanos, entonces, tenemos aquí la palabra o la respuesta acerca de lo que dice en plena certidumbre de fe. Es decir, todos y cada uno podemos entender la palabra certidumbre. Que nos acercamos a Dios ¿en qué? Con corazón sincero, libre de toda profesión exterior o maledicencia, para no decirlo más, o de pecado también, en plena certidumbre de fe. Entonces, según el texto de Santiago 1:6, cuando dice, pero pida con fe, no dudando. Si, hermanos, nos acercamos dudando de las cosas de Dios, entonces estaríamos notando la palabra opuesta a la duda. O sea, la palabra certidumbre, quiero decir, que sería la incertidumbre. O sea, cuando nos acercamos a Dios con un corazón con la incertidumbre,
o con la deficiencia o maledicencia en nuestro corazón, ¿cómo podemos pensar que podemos estar cerca de Dios? Dudando. Yo creo que en ese sentido, hermanos, no podemos agradarle a Dios. Por eso el que se acerca a Dios tiene que saber de lo que Él ha prometido. Por eso es que tenemos que ser sinceros, en plena certidumbre de fe. Como decía el comentario, libre de dudas, como decía Santiago, respecto a Dios y a sus promesas. O sea, dudar, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, esto sí es a veces, muchas de las veces un problema espiritual, de que, hermanos, podemos estar así en esta manera o maledicencia de la incertidumbre. O sea, simplemente nos acercamos en alguna manera nada más espontánea, no en plena certidumbre. Nada, simplemente para que los hermanos no critiquen de mí o no digan nada bueno. Pero esto, lo que está aquí dentro, hermanos, este corazón, es el que va a la presencia de Dios. Es el que tiene que estar en el puesto que Dios quiere. Y es Él responsable. Y somos responsables, todos y cada uno somos responsables de lo que hacemos delante de Dios. Porque un día vamos a estar allá, en la presencia de Dios. Y es ahora, es el tiempo de que debemos hacerlo en plena certidumbre de fe. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez, cada día que nosotros podemos relacionarnos con Dios y la sociedad también, participando de ella, hermanos, de hacerlo con un corazón sincero. Como decía Santiago, pero pida con fe, sin dudar, porque Dios promete, Dios cumple, Dios no miente. Dios no es confuso. El hombre nos podemos confundir a sí mismos y debilitar nuestra fe si pedimos con duda. No dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Yo creo que en parte sí tenemos conocimiento de lo que es una onda del mar, ola. Esa siempre cuando está el mar agitado va una ola, va, otra viene, cada momento, cada no sé qué tiempo, pero ella está, llega y vuelve, llega y vuelve. Y cada que llega a la esquina, jala porque jala lo que encuentra. O sea, cuando el cristiano duda, hermano, es probable ser llevado, dice una palabra, ser arrastrado por esa ola, por el enemigo. Si no estamos plenamente convencidos, si no está nuestro corazón en plena certidumbre, es probable que nos arrastre las ondas del mar. Como dice que es llevada por el viento y es echada de una parte a otra. Así suele verse en el término físico de una marea o un río mismo. Acarrea tantas cosas las que encuentra en la orilla y va y las deja a otro lado. Bueno, vamos a continuar. Dice respecto a Dios y a sus promesas, lo que nos dijo Santiago, sin dudar. Cristiano que se acerca a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, cree que lo que Dios ha prometido lo hará, lo recibiremos. Y por eso estamos aquí, hermanos, nos acercamos aún cada vez más. Dice respecto a Dios y a sus promesas, creyendo que Dios nos aceptará en virtud de la muerte de Cristo, hermanos. Eso es lo que, por esa es la razón que estamos aquí, nos acercamos, porque Cristo ya hizo todo por todos y cada uno de los seres humanos aquí en la tierra, y un pueblo adquirido en la cual estamos aquí, un grupo de siervos
estamos para continuar siéndole agradables a Dios. La fe produce esta plena certidumbre, hermanos. La fe produce plena certidumbre. Si no hay fe, hermanos, con seguridad se va a ver o será evidente la incertidumbre. ¿Qué podemos decir un poco de eso, la incertidumbre? A veces, hermanos, vienen con poco ánimo, descontrolados, o podemos venir con hambre y salimos con hambre, así, en una manera incertidumbre. O sea, no venimos, no nos acercamos a Dios, es con corazón sincero, o sea, dudando de las promesas grandes de Dios que ha hecho para sus hijos. La palabra griega traducida plena certidumbre de fe. Vamos a ver unos textos relacionados más con esta frase en plena certidumbre de fe. Vamos a verle en el libro mismo de Hebreos 6:11. 6:11. Un texto que es relativo con el texto de 10:22. 6, verso 11. Nos dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mire, aquí encontramos algo más maravilloso de lo que nos decía Santiago 1:6. El que se acerca a Dios se acerca en plena certidumbre de fe, con la fe puesta, una fe firme, no una fe a medias, dudando de las promesas de Dios. Aquí dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, o sea, evidencia, actitud, acción, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hermanos, cada vez que nosotros pasamos los días, los años, hermanos, y nos encontramos en plena certidumbre de fe, nos acercamos a Dios. Tengamos la certeza, lo que dice Hebreos 11. Bueno, eso ya textos que siempre leemos. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que estamos luchando, hermanos. Y por eso es que el traductor de Hebreos siempre tuvo en mente de animar a sus hermanos para que no vayan a volver hacia atrás o a apostatar de la fe en Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros. También veamos otro texto relacionado con 1 Tesalonicenses 1:5. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Nos dice en este texto, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, hermanos, cuando nos acercamos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, hermanos, es porque esa palabra no llegó en vano a cada uno de nosotros, quizá para tener el pretexto de dudar o de vivir con duda, sino, como dice el apóstol Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, como apariencia, sino con
toda pureza y poder. O sea, Pablo estaba plenamente consciente de lo que estaba sembrando en los hermanos y alaba a los hermanos porque habían recibido esta palabra de salvación, que es por medio del Evangelio. Dice, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. ¿Por qué? Porque convenció los corazones por la verdad predicada por el apóstol Pablo. Poder, porque la palabra del Señor es poder, dice. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, Pablo no fue así dudando de los hermanos, quizás, tal vez que puedan creer o no, pero quizá haya frutos o quizá no. Él iba con toda la fuerza de convicción que lo instaba la palabra de poder, el Evangelio. Y estaba plena convencido que aquellos que habían recibido la palabra también la recibieron de todo corazón, en plena certidumbre. No dudaron en recibir la palabra aquí los tesalonicenses. Por eso es que él termina alabando a los hermanos, como bien sabéis. O sea, ustedes conocen perfectamente cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amor de Dios, la bondad de Dios. Por eso es que Pablo siempre alaba a los hermanos que obedecieron el Evangelio y, por supuesto, pues era evidente se caracterizaba el amor de Dios entre unos y otros, porque se acercaban en plena certidumbre de fe. Luego nos decía Hebreos en el 10:22, había otra frase que encontramos ahí, 10:22, como nos decía también, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué nos dice entonces aquí aquel hermano que hace la traducción, comentario a Hebreos 10:22? Purificados los corazones de mala conciencia. Para esta frase, la siguiente, lavados los cuerpos con agua pura. Pone algunas versiones hispanoamericanas que dicen rociados, como han sido los corazones limpios de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo los corazones rociados, o sea, estas versiones pone él que dicen en estos términos que acabo de leerles, rociados como han sido los corazones, lavados, limpios, de mala conciencia, los cuerpos lavados con agua pura. Dice luego otro comentario con la misma frase, purificados los corazones, dice, así, habiendo sido rociados en cuanto a los corazones de conciencia mala y habiendo sido lavados en cuanto al cuerpo con agua pura, el autor emplea la idea de rociar y lavar basándose en las prácticas simbólicas que lo hacían durante la ley de Moisés. O sea, ¿cómo eran rociados? Para poner un poco de ejemplo. Tenían que rociar con sangre. La sangre de las víctimas que eran ofrecidas en sacrificio eran también una manera de rociar. Eran prácticas simbólicas bajo la ley de Moisés. Podemos verle un poquito un texto 2 en 9:9 del mismo libro de Hebreos, 9:9. 9:9 nos dice lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Luego nos da los siguientes textos 13 y 14 del mismo capítulo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. O sea, ese era algo literal, físico, que tenían que hacer. Rociado con la sangre de los machos, cabríos, en fin. Y con esto era para la expiación del pecado del pueblo. Verso 14 decía, una pregunta aquí en el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Tomando en cuenta, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, hermanos, reconocemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores, Él tomó en nuestros cuerpos la multitud de pecados. Y ahora sí, su sangre la derramó. Ya no era sangre de un animal, o un becerro, o cabrío. Ahora era la sangre del Hijo de Dios. Por eso tenemos plena certeza y convicción que cuando nos acercamos, dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Y es que es aquello por lo cual tenemos que acercarnos sin duda alguna. Estando convencidos de lo que dice aquí el verso 14. Como pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando estamos en plena certidumbre de fe, hermanos, estamos convencidos de las grandes promesas de Dios. Y por eso es que es necesario serles sincero a Dios y entre unos y otros. Luego nos dice también, bueno, hemos leído ya unos 3 textos. Dice, en cuanto al rociamiento levítico, ningún hombre puede acercarse a Dios consciente de tener la culpa del pecado en su vida. Pero la sangre de Cristo nos quita el pecado, nos absolvió el pecado. Por eso es que nos acercamos a Dios, porque reconocimos que nosotros merecíamos haber estado crucificados en aquellas cruces, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y por eso es que nos deja en libre albedrío en nuestra actitud, acciones, como dice Apocalipsis también, acciones justas de los santos debemos hacer conscientemente para con Dios y con nuestros hermanos, entre unos y otros. Pero la sangre de Cristo nos quitó el pecado. Eso es lo que nos dice Primera de Juan. Vamos a leerle también Primera de Juan 1, 7 y verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, tengamos la plena seguridad, hermanos, que el ser conscientes ante la presencia de Dios, con nuestras acciones justas, entonces, hermanos, con seguridad es que ganaremos la vida eterna. Según este texto de la primera carta de Juan 1, 7 y verso 9, dice: esto nos dé la confianza para acercarnos a Dios. Esto nos dé la confianza para acercarnos a Dios. Vamos a ver lo que nos dice también otro texto en Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. El verso 2 dice de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, hermanos. Dios nos ha elegido ser sus hijos para que le sigamos fielmente en plena certidumbre de fe. Característica de un siervo de Dios, obediente, fielmente, en todas las condiciones que Dios nos ha dado. Y esa es la que estamos viendo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Dice según el texto de 1 de Pedro 1:2, vemos la expresión para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Literalmente dice el texto griego, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo. La obediencia es la parte de cada ser humano. En este caso, hermanos, la obediencia en el cristiano es la parte personal de cada hermano. Y el rociamiento de la sangre de Cristo es la divina en el plan de salvación. Aquí Pedro alude, porque bajo el Nuevo Testamento a los del pueblo de Dios es a quienes se aplica la sangre de Cristo. Leámosle entonces lo que dice Hebreos 9, 18 al 20. En cuanto a lo que dice el apóstol Pedro, nos dijo el apóstol Pedro, 1, 2. 9 del libro de Hebreos, 18 y al 20. 9, verso 18 al 20. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. O sea, les recordó, este es el pacto que Dios os ha mandado y es lo que hemos sembrado en vosotros. Se está hablando aquí con el pueblo de Israel. ¿Cómo eran absueltos los pecados? Por medio de sacrificios y así múltiples órdenes o ordenanzas que habían dentro de ellos. Por eso dice aquí el comentario, según lo que dijo el apóstol Pedro,
aquí Pedro alude, porque bajo el Nuevo Testamento a los del pueblo de Dios es a quienes se aplica la sangre de Cristo. Es decir, ahora ya todos podemos ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Puede ser salvo cuando cumple sus deberes. Y ahora puede ser hijo de Dios. Puede ser un coheredero de la gracia divina. Ahora sí puede ser un cristiano honesto, sincero, que se acerca a Dios en plena certidumbre de fe, porque hemos conocido el grande amor de Dios, la grande misericordia en cada uno de los que hemos obedecido la palabra del Señor. Ahora dice, en cuanto a la conciencia, eso nos decía el verso 22, también nos decía otra frase. Purificados los corazones de mala conciencia. Si nos comenta algo acerca de la conciencia. Significa el estar consciente de tener culpa de pecado. Cada vez, hermanos, nosotros tenemos la certeza de ver la palabra del Señor, cómo nos exhorta, cómo podemos participar de una manera incertidumbre. Y estar consciente, el cristiano, de que está con culpa, no lo hará. Si está consciente de que tiene pecado, no lo hará. Pero ahí es el problema muchas de las veces, hermanos, cuando dudamos de esto, no importa cómo esté nuestra vida, participamos de toda índole. Y entonces, ¿acaso es Dios el que tendrá la culpa? Si dice que cada hermano, cada hijo de Dios, debemos estar conscientes de no tener culpa. Por eso es que nos acercamos, hermanos. Por eso es que nos acercamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no en la incertidumbre, como nos decía Santiago 1:6, dudando de lo que Dios ha prometido. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos conscientes. Hermanos, si participamos en una conciencia o en la incertidumbre, hermanos, es que está comiendo y bebiendo, dice, juicio. Así mismo, nadie tiene la culpa del que participa en pecado. Es así mismo quien come juicio y bebe, para así dice la palabra del Señor. Cada primer día de la semana pasamos por los textos. Dice, el cristiano es totalmente santificado y apartado para servir a Dios y rendirle culto. Vamos a leer ese si hemos visto también, por ejemplo, nos dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. En Romanos capítulo 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, ordenado. El cristiano nos acercamos a Dios ordenadamente, también utilizamos la palabra ordenado. No nos acercamos en una manera desordenada, sino ordenada. Por eso, hermanos, el libro de Hebreos 10:22 nos ha trazado varias frases, hermanos. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo está nuestra condición en nuestros corazones? ¿Cuál es la característica, si es plena certidumbre o en la incertidumbre? Purificados los corazones.
Estamos conscientes de todo eso, hermanos. ¿Cómo haremos o hacemos delante de Dios? Y librarnos, hermanos, del juicio venidero. Vamos a leerle un poquito lo que nos dice Efesios 5:26. Efesios 5, verso 26. Efesios capítulo 5, verso 26 nos dice lo siguiente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si nosotros reconocemos, hermanos, que cada miembro formamos el templo de Dios, la iglesia, ¿cómo será entonces si una iglesia se mantiene de una manera desordenada? Si Él ya la roció, ya la lavó, ya la purificó, la santificó por medio de la palabra, ¿cómo entonces, hermanos, podemos hacer cosas semejantes en contra de la voluntad de Dios o en contra de la autoridad divina? Entonces decía aquí el comentario: el cristiano es totalmente santificado y apartado del pecado por la gracia de Cristo Jesús, muriendo en la cruz, para servir a Dios. Hemos leído Romanos 12:1, y rendirle culto. Tiene que estar completamente limpio para acercarse a Dios ahora en culto y servicio, para entrar en el cielo en la resurrección de los muertos. Hermanos, entonces, reconociendo todas estas condiciones de Dios, debemos hacerlo aún cada día más ordenadamente, para no tener el prejuicio en el día final. Hermanos, cuando estimulamos entre los unos a los otros, es porque todos queremos llegar al cielo, hermanos. Este corto tema, hermanos, he traído para compartir con ustedes solamente acerca de Hebreos 10:22, que haya sido de grande provecho espiritual para todos y cada uno, y también el mío, porque realmente la palabra del Señor dice que todos tenemos la responsabilidad, y mayormente los que estamos para enseñar. Entonces, si llevamos así todo conjuntamente, nos nutrimos de esta gran verdad, podemos llegar al cielo. Hermanos, sin nada más que decir, hermanos, el tema que se ha presentado hoy, que sea de provecho espiritual para todos y cada uno, hermanos. Vamos a dejar con el siguiente tema o orden a nuestro hermano que está en turno, que sea mayor frente. Gracias, hermano. Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana